continuación tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Vox el señor Gutiérrez de Gaviedes. Gracias, señor presidente. Señorías, la violencia sobre la mujer es intolerable, execrable, asquerosa, si me perdonan el término. Existe y debe combatirse y debe trabajarse para su prevención, protección y asistencia sobre ella. ¿Han escuchado bien? Quédense con esta idea y cuando vayan... Todavía no, señor Martínez Abarca, tranquilo, todavía no. Cuando vengan con los tópicos o con los mantras o con los sanbenitos, recuerden esta frase: existe y es intolerable, condenable y asquerosa. Esto que es una obviedad y un principio esencial que nadie de esta Cámara desconoce y ninguno de los 12 diputados que están ahí, o 10, este y este señor, ninguno lo niega, ninguno. Y desde luego que quien les habla, que es padre de 4 hijas, desde luego que no. Pero es tal el maniqueísmo, la manipulación y la simplificación a que desgraciadamente estamos llegando con este tema, que resulta conveniente dejarlo claro cuando debería ser una pura obviedad. A partir de eso, la finalidad de esta comparecencia es que veamos cómo se está abordando, cómo se está realizando el tratamiento, la construcción de ese programa, esa programación general de la política del Gobierno y de esta consejería en materia de violencia, y cuál es su contenido y su ejecución en toda una serie de medidas que se han expuesto por el consejero, preventivas, asistenciales e incluso también abordar colateralmente la cuestión sancionadora, aunque esté desde nuestra competencia autonómica y que iré tratando. ¿Qué les parece si les digo que este grupo considera que esa programación general frente a la violencia debe hacerse concibiendo un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y de violencia doméstica? ¿Qué les parece? Algunos quizá el consejero ya lo ha hecho, tristemente, abandonando una posición institucional y actuando un tanto con un tono un tanto hooligan que luego comentaremos. Bien, pues quizá hay que recordarles que esto es... Ríase, pero esto tiene muy poca gracia. En esto intentaré... Señoría, por favor. Sí. Señores de Ciudadanos, normalmente hay que explicarlo a este lado, pero el parlamentarismo, el pluralismo, la democracia, sí, haga gestos así, pero supone escuchar, respetar, no hacer aspavientos, no dar golpes, respetar al discrepante, escuchar lo que a uno no le gusta, escuchar lo que uno decía hace muy pocos meses. Por eso sobreactúan, porque estoy diciendo lo que ustedes mismos decían hace no tanto. Debieron recibir alguna llamada de alguien para que dejaran de decirlo. La señora Rivera, que estaba ahí, la consejera, le cayó la del pulpo por decir lo que yo voy a decir aquí, lo que es una obviedad y lo que es no contradecir las ciencias, la antropología, la criminología, la sociología, el derecho y los propios hechos. Entonces, no sobreactúen tanto de momento, no sobreactúen. Porque esto tiene todo un fundamento que los señores de aquí entienden perfectamente. Ellos lo entienden y luego mantienen una posición coherente con sus postulados. De ustedes no pretendo ninguna de las dos cosas, ni que lo entiendan, y lo de la coherencia, pues para qué hablar. Bien. Les decía que les estaba leyendo simplemente el artículo 1 del Convenio de Estambul, literal, leído. El convenio, en su artículo 2, dice que se alienta a las partes a aplicar el presente convenio a todas las víctimas de violencia doméstica. El artículo 4 advierte de que la aplicación de las disposiciones del presente convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, en particular la basada en el sexo, el género, y una serie de cuestiones, la edad, etcétera. Pero siendo eso así, con tanta claridad, se ha llegado a tal punto de distorsión y de desenfoque que usted, consejero, ha reproducido hoy aquí, en estado puro y con mucha gesticulación, diciendo que el solo hecho de hablar de violencia doméstica, reproducir algo que dice un texto internacional que vincula a España y hablar de una obviedad de que hay que proteger a los niños, de que hay que proteger a los mayores, sí, eso es peyorativo, es censurable, es negacionista. Entonces
estos términos que tan hábilmente suele construir la izquierda, y es para felicitarles, porque suelen acotar quién puede hacer cada cosa, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, quién puede azotar hasta que sangre a alguien, quién no, cuándo se puede agredir, cuándo se puede... Sí. Porque la única persona que conozco condenada por sentencia firme por violencia de género es una persona de su partido. Sí. Hechos. Los datos no tienen valoración, los datos no tienen... Luego tenemos que hablar de estadísticas. Poco tiempo hay, porque no he entrado ni siquiera en el principio. Pero las medidas que hay que ir adoptando, al fin y al cabo, para que no tengamos un predeterminismo sexista, como existía antiguamente de forma muy triste. Durante un tiempo se estuvo justificando y la gente se preguntaría, yo me pregunto cómo soportaba la gente que la mujer tuviera que ser autorizada para disponer de sus bienes, para disponer de sus cuentas corrientes, pues estamos llegando al mismo predeterminismo sexista ideológico que se basa no en datos reales, sino en prejuicios ideológicos que niegan en muchos casos los hechos, la ciencia y sobre todo la necesidad. ¿Por qué se ponen tan violentos cuando se habla de la necesidad de proteger a los menores? Aquí también hay gente con la que debería usted hablar, señor consejero, con padres que también sufren, que han sufrido muchísimo, con personas que mueren. Es que una víctima, tan difícil es darse cuenta de que una víctima es una mujer que sufre la muerte o que sufre una agresión sexual. Obvio, por supuesto. No, ¿quién lo niega? Pero tan difícil es darse cuenta de que el Estatuto de la Víctima también considera como víctima, y usted debería también tratar toda esa red asistencial, toda esa red preventiva, sí, respecto de un hombre al que su pareja, su mujer asesina, le corta la cabeza y la mete en una caja. Es que aquí podríamos estar hablando, o de un niño que es secuestrado, privado de su libertad, porque ¿saben qué? Los verdaderamente débiles, a poco uno sea un machista, el verdaderamente débil es el niño, es el menor, el que no tiene la culpa nunca de nada. Ese es el... ¿Y por qué se resisten tanto a que haya que proteger también a los menores? Entonces lo que hacemos es, como nos damos cuenta de que hay menores que están afectados, los incluimos también como violencia de género. Los incluimos también diciendo que es una forma de postergar la subyugación. Gracias, señoría. Muy bien, Muchas gracias. seguiremos después. En representación del Grupo Parlamentario Vox, señor Gutiérrez de Cádiz. Por eso he advertido antes que oyeran bien lo que estaba diciendo para luego, cuando fueran a intervenir, no seguir con la misma intervención exactamente igual, con el negacionismo, etcétera. Pero bueno, argumento circular, muestra paradigmática de lo que he dicho antes. Se dice que la violencia sobre la mujer es violencia sobre la mujer. Obvio. Se sigue molestando aquí a alguien cuando se habla de otras violencias. ¿Por qué les molesta tanto que se hable de la violencia sobre los niños, sobre los mayores? ¿Por qué les molesta tanto? Dicen, es muy fácil contar las muertes. Las muertes no se pueden ocultar. ¿Seguro que no se ocultan las muertes? Pues debería saber quién lo ha dicho, por ejemplo, que desde 2007 no se publican datos sobre asesinato de niños si el perpetrador no es hombre. Deberían saberlo, búsquenlos, si se los tienen me los dan. Sí. O si se desglosa y se especifica, sí. He leído algún argumento bastante brillante últimamente sobre la violencia de género y el totalitarismo que supone de alguna persona, pero no voy a ahondar en cuestiones personales. Muy brillante, además, especificando el origen ideológico y totalitario de lo que ustedes están defendiendo. Sí. Por eso, sí. Esto se responde con un sí o con un no, como usted dice, señor Morano. Sí, pues hay ese dato que yo le estoy pidiendo. Búsquelo y me lo da, si lo tiene. Han dicho que estaba mintiendo respecto y el negacionismo. Lo único que estamos diciendo aquí es que la única violencia no es la del hombre, que es lo que ustedes pretenden decir, y que el hombre es esencialmente violento. Eso es lo que estamos Señorías, por favor, respetemos intentando explicar. Pues hace bien. Eso es democracia. Esto se responde con un sí o con un no, un monosílabo. Búsquelo y me lo da. Los fondos, el dinero público, pues claro, es que ha sido Vox el que ha descubierto que estaba llegando menos del 2% a las mujeres efectivamente, verdaderamente maltratadas. Es que la única violencia no es la del hombre, que es lo que ustedes pretenden decir, y que el hombre es esencialmente violento. Eso es lo que estamos Señorías, por favor, respetemos intentando explicar. Pues hace bien. Eso es democracia. Esto se responde con un sí o con un no, un monosílabo. Búsquelo y me lo da.
Los fondos, el dinero público, pues claro, es que ha sido Vox el que ha descubierto que estaba llegando menos del 2% a las mujeres efectivamente, verdaderamente maltratadas, y eso se quedaba todo un dinero en una red clientelar de personas que además no tenían la titulación necesaria, en perjuicio de las mujeres verdaderamente maltratadas, que precisan de una asistencia profesional, no de ideología, precisan, sí, claro, es que esto es negar la criminología, negar lo que sabe la policía, lo que saben los jueces, lo que sabe la fiscalía, todas que se pueda decir o se niegue por interés, por cobardía o por fanatismo ideológico, pero eso existe. Tendría que decir, como dicen en Ciudadanos, tranquilidad, tranquilidad, no se pongan nerviosos. Pues no se pongan nerviosos, hay que escuchar lo que a uno no le gusta. Y luego, a partir de ahí, desde luego, en el ámbito sancionador, que nos excede de lo que es nuestra materia aquí, pero en el ámbito sancionador luego ustedes se niegan a condenar severamente la verdadera violencia, la violencia sexual, la violencia que existe sobre muertes, y el no criminalizar a un sexo por definición y no criminalizar la vida en general de la pareja heterosexual. Eso entonces se niegan en la propuesta punitiva. Sí, pues me alegro de que acepten la propuesta punitiva de Vox y no se niegan incluso a la que ya existe. Por tanto, maltrato ninguno, lucha contra la violencia toda, sin cuartel, pero no al fraude, no al abuso, a los intereses espurios, a las prebendas y al odio. Gracias, señor. Muchas gracias.